Voy a comenzar yéndome a hace 2 años, cuando en el primer encuentro de formación que estuve yo como formador, que estuvimos en el otoño del 2021 en Lorca, traje a trabajar la reflexión de la misión y mandato que Cristo nos hace a evangelizar en el mundo. Evangelizar es responder a nuestra vocación como discípulo de Cristo, no como una opción más, es la identidad de la Iglesia. Y lo que expuse en ese día fue la responsabilidad de todo el pueblo de Dios a evangelizar. También evangelizar era la respuesta sobre qué hacer que tanto inquietaba a nuestro Padre San Francisco. Decía, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Claro, ese día lo que extraje literalmente fueron las palabras que ya nos dijo Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, esta exhortación apostólica que dentro del magisterio de la Iglesia podemos decir que es como un gran bestseller, porque ha sido uno de los textos más trabajados, más traducidos en múltiples idiomas, y que en todas las cartas pastorales de todos los años, la que hacen todos los obispos al principio, siempre hacen referencia a Evangelii Nuntiandi, al cual aquella encuentro que tuvimos aconsejaba su lectura. ¿Y qué nos decía Pablo VI? Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. La Iglesia existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa, siendo un eco de las palabras del apóstol San Pablo, porque anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria, es una obligación que tengo, y pobre de mí si no se anunciara el Evangelio. Lo que nos decía Pablo VI y lo que yo expuse en ese día es que la Iglesia, los movimientos, las órdenes religiosas, las parroquias, existen para evangelizar. Terminando aquel encuentro con una frase que el cardenal Tagle les dijo a nuestros hermanos de la Primera Orden en su capítulo general del año 2021. Una orden que no evangeliza no tiene futuro, porque carece de su sentido de ser, carece su sentido de permanecer. Claro, en esta reflexión descubrimos que la finalidad pastoral es la que determina todo el ser de nuestra vocación. Y si queremos de verdad ser coherentes con la llamada de Dios, este gran tesoro que nos ha dado Dios, vimos que hay que revisar toda entera nuestra vocación. Pues ya entramos en nuestro encuentro del otoño del 2022, el encuentro que tuvimos el curso pasado. Aquel que todo el mundo nos acordamos por el susto que nos dio Miguel con su yuyu, ¿verdad? Bueno, pues en este encuentro del 2022 reflexionamos por que deberíamos empezar por ser más auténticos franciscanos, en constante conversión hacia la santidad, yendo a las fuentes. Los escritos de San Francisco, lo de los primeros años de la vida de la orden, pero ir todavía más allá, ir al Evangelio, recuperar la frescura original del Evangelio y de las fuentes, para aprender y hacer vida lo que es la Sagrada Escritura. Ir a Jesús, inspirador y centro de nuestra vida. También reflexionamos
que el hacer no nos desvirtúe de nuestro ser, sino comprender, percibir, formular mejor nuestro ser en nuestros tiempos y actuar en consecuencia. Con lo que terminamos el año pasado reflexionando que nuestro lugar es el mundo, donde hacemos vida de nuestra vocación en todo momento. Y trabajamos todo lo que nos decía el artículo 12 de nuestras Constituciones Generales. Los hermanos vivan día a día delante de los hombres y testimonien su fe en la vida de familia, en el trabajo, en la alegría y en el sufrimiento, en el encuentro con los hombres, hermanos todos en el mismo Padre, en la presencia y en la participación en la vida social, en la relación fraterna con todas las criaturas. Por lo tanto, el final del encuentro del año pasado nos enseña que nosotros, como franciscanos seglares, estamos en constante relación con el mundo y con nuestros hermanos de este momento de la historia. Por lo tanto, no debemos vivir nuestro ser franciscano encerrados en templos, sacristías, salones parroquiales, aislados en guetos. No podemos ser indiferentes, ajenos a los sufrimientos, a la injusticia y dificultades de los hombres, a no buscar encerrarnos de los problemas morales de la sociedad y a ser tibios de los problemas que sufre nuestro planeta y los pueblos que la habitan. Todo ello se nos abre hoy, tercer encuentro con el que quiero cerrar ya un ciclo, nos abre un marco de trabajo muy amplio para profundizar. Pues puede ser que queramos evangelizar y quedarnos en un mero intento, estar en un púlpito o bien como un servidor haciendo un podcast en internet, hablar de lo divino y no tocar lo humano, con lo que al final nuestras palabras pues se las lleva el viento. O bien podríamos también ser un hermano intachable, trabajador por su orden, buen burócrata, que conoce hasta la última coma de nuestra regla y constituciones, de nuestra legislación, pero luego tener un corazón de piedra, sin amor al prójimo, convirtiéndonos en lo que ya hice referencia en cursos pasados, en un fariseo franciscano, que en palabras de Jesús decía sepulcros blanqueados, eso sí, pero con nuestro ataúd, pero sepulcros blanqueados. Con lo cual es inevitable traer lo que nos dice Santiago en su carta. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Lo que dice también nuestro refranero español, obras son amores y no buenas razones. No puede haber una fe plena vivida por la comunidad cristiana sin el compromiso social, sin la opción por los pobres, sin la doctrina social de la Iglesia, sin la traslación a la vida, a la sociedad, del compromiso cristiano que arranca del Evangelio de Jesús. Nosotros tenemos una palabra, un mensaje, una cosmovisión, tenemos un mandato misional de transformación de la sociedad.
un deber evangelizador que constituye la razón de ser de la Iglesia. Y ese deber evangelizador no es solo de las cabezas, no solo de las almas, es de la transformación del mundo. Esa transformación social para hacer presente el reino de Dios en el mundo, tal como siempre estamos pidiendo en el Padre Nuestro. En la actualidad, la Iglesia está viviendo situaciones internas bastante complicadas, porque han entrado las ideologías en nuestra Iglesia y nos están provocando división y confusión, surgiendo movimientos o corrientes extremas, porque por un lado tenemos el auge de movimientos neoconservadores con una ideología política identitaria, estéticamente disfrazada de ritualidad religiosa, muchas de ellas preconciliares con sotanas contestatarias, donde sí es verdad que tienen una gran defensa a favor de la vida, pero con la doctrina social de la Iglesia totalmente descafeinada y que brilla por su ausencia. Y aquí en España incluso levantan estandartes y banderas del siglo XIX, como la bandera de los carlistas, que no pega, que no tiene sentido, vamos. Eso es un extremo, pero es que por otro también tenemos el auge de movimientos con una moral totalmente laxa, relativista, preocupadas, cierto, en cuestiones sociales, pero que a la vez con constantes lazos a las ideologías modernas, imponedora de un pensamiento único, desvirtuando la caridad evangélica y mundanizando a la Iglesia. Estos extremos, aunque parezca que ahí se quedan, son dos vertientes dentro de la Iglesia que están, pero sí se propagan y dejan reflejados ciertos matices en las comunidades y en la vida de los cristianos, haciendo que no haya integridad de nuestro ser como cristianos. Ese reflejo de que muchas veces se escucha, es que yo soy más de lo litúrgico, o es que yo soy más de lo social, no, es que yo soy más de acción, no, es que yo soy más de oración. Hermanos, hemos de recuperar un sentido integral de la propuesta cristiana. No puede haber dos iglesias, como por ejemplo sucedió en una parroquia de Madrid, que estaban discutiendo porque unos querían manifestarse a favor de la vida y otros estaban al día siguiente que querían manifestarse a favor de los pobres, como si no pudiéramos integrar ambas. La propuesta cristiana es integral y no puede entenderse una propuesta de la defensa de la vida sin los pobres y una propuesta de los pobres sin la integridad de la vida desde el momento de su concepción hasta el final de la misma. La de un lado que quiera vivir solamente encerrado ajeno al mundo en su vida de oración y recibiendo los sacramentos, y la de un lado que solo viva para el activismo social. Por ello es muy importante recuperar el sentido integral de la propuesta cristiana, la conjunción que está muy presente en nuestra regla y constituciones. Quien la vive en plenitud, todos sus artículos, no unos u otros. Desviarse de su integridad es consecuencia de que estamos muchas veces manipulados por las ideologías. Pues no parcialicemos el cristianismo con contagios ideológicos, haciendo que una sea la iglesia de Pedro, de Pablo o la de Apolo, y todos a una con el santo pueblo de Dios. Por eso es muy importante recuperar el sentido genuino del compromiso social de la fe y encuadrarlo no en meras sensibilidades, sino en la radicalidad evangélica, que no es el rigorismo, sino es redescubrir la pureza de la primitiva comunidad cristiana. Nos cuesta ver el mundo con sus cambios. No estamos
ante una época de cambios. Palabras textuales del Papa Francisco: estamos en un cambio de época. Muchas veces estamos desorientados. A mí me pasa. Nos están mareando y estamos perdiendo referencias cristalinas en este tiempo. A veces no sabe uno en qué baldosa pisar. Si uno está preocupado por la creación, por la naturaleza, tampoco quiere caer en un ecologismo sin preocuparse de la dignidad de la vida y a la prioridad de los que más sufren. Si uno se preocupa por el ecumenismo, tampoco desea caer en el relativismo religioso. Si uno quiere trabajar por la cultura del diálogo, tampoco quiere perder su propia identidad. Si uno quiere ejercitar la caridad con los más pobres, tampoco quiere caer en los vientos de confusión y manipulación culturales que te enfocan a unos pobres y a otros no. Ahora, en los momentos actuales, por ejemplo, es como solo sufrieran en el mundo los palestinos. Nos olvidamos de la explotación infantil en el Congo o en Camerún para las minas de cobalto, nos olvidamos de la prostitución infantil que hay en Tailandia, y así podemos ir a recorrer por todo el mundo. Pero ahora las noticias solo Palestina, Palestina y Palestina. Benedicto XVI lo explica mucho mejor lo que yo quiero decir en Caritas in Veritate, que dice: sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos. Una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario. El camino por el cual tenemos que andar es estrecho para hacer el bien y no caer en el mal. Por ello necesitamos brújulas, faros que nos orienten. Y ese gran faro que nos puede dar luz es la doctrina social de la Iglesia que vamos a trabajar hoy. Necesitamos recuperar el sentido integrador, fraternal, transversal de la doctrina social de la Iglesia, porque si no estaremos perdidos con parcialidades según el antojo ideológico que nos pueda influir en cualquier época. Antes bien de entrar en materia con la doctrina social de la Iglesia, que será la segunda ponencia, no me puedo saltar a un grande de la historia de la Iglesia, de la historia de la humanidad, que ya encarnaba y hacía vida la doctrina social de la Iglesia, que es un concepto que surge en el siglo XIX. Estoy hablando, efectivamente, de nuestro padre fundador, San Francisco de Asís. En la oración de inicio hemos escuchado el Evangelio de la parábola del buen samaritano. Esta parábola nos va a acompañar a lo largo de todo el encuentro de hoy. Y empieza trayendo una reflexión de Martin Luther King, que cuando daba un discurso sobre esta parábola, decía que hay una diferencia fundamental. Todos los que pasaban ahí delante del hombre herido se hacían una pregunta. Si hemos escuchado el Evangelio, todos lo veían, al verlo, al verlo, al verlo. ¿Qué me pasará a mí si ayudo al herido? Todos hacían esa pregunta. ¿Qué me pasará a mí
sí ayudo a este hombre. Pero hay uno, que es el samaritano, que no se hace esa pregunta, la cambia. ¿Qué le ocurrirá a este hombre si yo no le ayudo? Esa es la visión y planteamiento fundamental del compromiso cristiano. No solo lo que me pasará a mí, sino preguntarnos qué le pasará a la humanidad si nosotros como Iglesia no le damos la mano. Alguien que efectivamente consiguió que su conversión hiciera que no se preocupara de sí mismo y se hiciera la pregunta en su vida, ¿qué le ocurrirá a mi hermano si yo no le ayudo? Ese era Francisco. Y vamos a ver 3 claves de la acción misericordiosa de Francisco. Muy a modo resumido, porque hablar de la misericordia y de la propuesta social de Francisco podríamos estar horas, pero 3 claves sencillas para esta primera conferencia. La primera clave de Francisco: buscaba el rostro de Dios vivo. Sin lugar a dudas, Francisco cambió su estatus social. De pertenecer a la rica burguesía, él eligió colocarse en el extremo opuesto, compartiendo la vida de los últimos, de lo que no contaban nada, los llamados menores, afligidos por cualquier género de pobreza. ¿Por qué? Los historiadores insisten justamente en el hecho de que Francisco al principio no eligió la pobreza, y menos aún el pauperismo. Eligió a los pobres. Aun con ello, la elección por los pobres es efecto del cambio, no su causa. La opción verdadera es mucho más radical. No se trató de elegir entre riqueza y pobreza, ni entre ricos ni pobres, entre la pertenencia de una clase más que otra. No, su elección era entre sí mismo y Dios, entre salvar su propia vida o perderla por el Evangelio. El motivo profundo de su conversión no es de naturaleza social, sino evangélica. Jesús había sellado en el corazón de Francisco: el que quiera venir en pos de mí, que niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por mí la encontrará. También hizo eco en su corazón: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Francisco llevó a la vida el Evangelio. No fue a los leprosos por su voluntad espontánea, movido por una compasión humana y religiosa. El Señor mismo le condujo entre ellos, nos lo dice Celano. Jesús había preparado su corazón de forma que su libertad, en el momento justo, respondiera a la gracia. En aquel momento el leproso para Francisco representaba a todos los efectos a Jesús. ¿No había dicho él, a mí me lo hicisteis? Le parecía que la figura del enfermo se iba desvaneciendo para encontrarse cara a cara con Jesucristo, roto en la lepra, pero resplandeciente de un amor infinito.
Por lo que en este primer punto, quiero destacar que Francisco no se enamora de una virtud, aunque sea la pobreza, dejando huellas profundas en el arte y en las poesías franciscanas, en la famosa obra de Dante que habla de Francisco que se esposó con la pobreza. No. Francisco se enamora de una persona, de Cristo, pobre y crucificado, el más pobre de entre los pobres porque lo representa a todos. Francisco no se casó con la pobreza y ni siquiera con los pobres. Se desposó con Cristo. El amor con Cristo es lo que conlleva el acercamiento a los pobres y ser pobre, para igualarse a su esposo, y así abraza como consecuencia la dama pobreza. Y así será siempre en la santidad cristiana. En la base del amor a la pobreza, a los pobres, o hay amor a Cristo, o los pobres serán de un modo u otro instrumentalizados. La pobreza se puede convertir fácilmente en lugar para ostentar, para demostrarnos que somos más perfectos, para dar una cara a los demás. Así como también engañarnos a nosotros mismos y engañar a los propios pobres para nuestro interés. En uno y en otro caso se hace de la pobreza la peor forma de riqueza. La pobreza se convierte en injusticia. Bien, pues esta es la primera clave. Francisco buscaba el rostro de Dios. Segunda clave de la misericordia de Francisco, ser hermano. Y lo voy a trabajar en dos vertientes. Ante los conflictos sociales y ser hermano ante los pobres. Ser hermano ante los conflictos sociales. Llevó a cabo una exigencia fundamental para la vida comunitaria de los hombres, la de ser hermanos según el Evangelio. Y lo hizo no solo en el sentimiento de que los hermanos se mostraran como miembros de una misma familia o de que cada uno manifestara a los otros su propia necesidad o de que se preocuparan por amarse de modo más profundo que la madre ama a su hijo, como bien se refleja en la regla. Ni tampoco en el sentido de que surgiera una especie de camaradería religiosa por sus aspiraciones y expresiones comunes. Lo que a Francisco le interesaba de verdad era más completo, era la igualdad de todos los hermanos. En cuanto a todos, eran hijos de Dios y a todos abrazaba con él el mismo amor. Fijaros que el principio de la igualdad fundamental de los seres humanos, es un principio que luego lo vamos a ver de la doctrina social de la Iglesia. Y ya Francisco ya nos lo ha dejado claro. La completa igualdad de todos los hermanos, pues todos somos hijos de Dios. Por esto Francisco no aceptaba distinción alguna entre hermanos sacerdotes y no sacerdotes, entre los que tenían capacidad de estudiar teología y predicar. Ningún hermano prescribió él tenga potestad o dominio alguno máxime entre sí, mas el que quisiere ser mayor entre ellos sea su ministro y siervo. Esto que parece tan obvio, a veces no lo es. Pues ya en el capítulo del 2021, el capítulo general que tuvieron los hermanos de la primera orden, la rama observante, uno de los temas era las desigualdades que había en los conventos y mucha discrepancia dentro de las fraternidades
porque había frailes sacerdotes que se creían mucho más guays que los frailes que no tenían la orden sacerdotal. Y esto es un problema que apareció en el capítulo general del 2021, volvió a aparecer en el 2015 y volvió a aparecer en el 2009. O sea, es un tema que ya 800 años después todavía no lo tenemos claro. La actitud de Francisco no es de rebeldía, reconoce el orden social de entonces, en el que la sociedad humana estaba organizada según el patrón militar germánico, que no permitía a ningún inferior mandar o preceder a un superior. Ni siquiera Francisco negó la reverencia debida a los nobles y prominentes. Reconoció igualmente que en la sociedad humana tiene que haber posiciones y oficios superiores y subordinados. Pero en vez de cambiar el orden social, Francisco cambió la mentalidad del hombre en cuanto abrazó, según el Evangelio, a que todos los cristianos, con el mismo amor, como hermanos y hermanas de Cristo, trató a todos los hermanos con el mismo amor. Por eso precisamente Francisco, con sus hermanos, fue designado como mediador de paz entre la nobleza y la burguesía, los pobres y los ricos, en la lucha por el poder, y se manifestó a los hombres como el perdón de Dios sobre la tierra, tal como expresaba su saludo: el Señor te dé la paz. Él y sus hermanos fueron misioneros de paz. Tenemos el ejemplo de Asís en el año 1210, que gracias a San Francisco se pudo obtener la paz entre los burgos de Asís y Perugia. Él, hasta el final de su vida, prosiguió la misión de paz del Evangelio de Cristo, mientras se entregó totalmente con sus hermanos en la más completa pobreza y noble ansia de ayudar por el bien de los hombres, lo que hizo ser un misionero de la paz y un profeta de lo que es el bien común. Bien común, otro principio que tenemos en la doctrina social de la Iglesia. Bueno, en esta segunda clave, ser hermano, ante los conflictos sociales, ante los pobres. Francisco realizó plenamente, todavía en otro sentido, el concepto de hermandad del Evangelio. En cuanto tomó en serio a cada hombre, fuese pobre o rico, superior o inferior, mejor dicho, cuando incluso prefirió los inferiores o marginados a los superiores y propietarios. Llama hermanos no solamente a sus frailes, a los compañeros en la fe, como nosotros siempre estamos, hermano, hermano. Él llama hermano a los leprosos, a los ladrones, a los sarracenos, creyentes o no creyentes, buenos o malos, pero especialmente llama hermano a los pobres. No es pues de extrañar que precisamente los explotados, enfermos, pobres, mendigos, se sintieran como en su casa entre los hermanos, e incluso se encaminaran a las puertas de sus conventos los parias, seres humanos marginales, explotados, invisibles, como integrantes decisivos de la sociedad, estigmatizados por la marca del desprecio, condenados a la humillación y al escarnio. Los leprosos, marginados, ladrones, con la seguridad que ellos tenían de que en un convento franciscano siempre se les recibiría como hermanos de Cristo. Lo que diría hoy el Papa Francisco, auténticos hospitales de campaña. Esta acogida fue una de las causas que hubo un gran auge en los primeros años del movimiento franciscano, una gran cantidad de vocaciones, porque le abrían las puertas
a lo que era despreciado por el resto de la sociedad. Francisco con su vida nos ayuda a descubrir la dignidad de todos los hombres, y es un principio, la dignidad de las personas es el principio clave o el primero de la doctrina social de la Iglesia. Pues así nos lo dice el compendio: la dignidad de la persona humana, la vida humana es sagrada y su dignidad inviolable, independientemente de la edad, el estado de salud, la riqueza o la condición social. Esto del compendio del catecismo, que ya explicaremos lo que es más adelante. Bueno, Francisco lo encarnó. Francisco de Asís también nos ayuda a descubrir un motivo aún más fuerte para amar a los pobres: el hecho de que ellos no son simplemente nuestros semejantes, no son nosotros estamos aquí arriba, ellos abajo, ellos pobrecitos son nuestros necesitados. No, ellos son nuestros hermanos. Son hermanos aquellos que tienen un mismo Padre, y los hombres son hermanos porque tienen un único Padre en el cielo. Y así Jesús dijo, según San Mateo: uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y todos vosotros sois hermanos. Bien, tercera clave de la misericordia de San Francisco, y con ello termino esta primera ponencia. Francisco encarnaba caridad. Hay un abismo entre las obras de filantropía y la caridad cristiana. La filantropía es amor del hombre al hombre con la intención de querer ayudar, de querer colaborar, basados en conceptos de justicia y solidaridad, para que nuestro mundo sea mejor. Su esencia está en generar riqueza para otras personas, pasando un bien que alguien tiene a otros que no disponen de él. Y es verdad que la filantropía es algo bueno, es algo muy positivo. Pero la caridad es hacer presente el amor de Cristo. No es dar material por material, es la donación de uno mismo. Vivir el Evangelio de Jesucristo es darse a sí mismo, no solo dar lo que tenemos o nos han dado, va más allá de la dimensión material. Para el bienaventurado Francisco no bastaba el cuidado del leproso y poder vendar sus llagas. El leproso tenía necesidad de pomadas para su piel descuartizada, vale, pero también quería sentir la ternura de aquellas personas que siempre lo excluían y lo apartaban. Francisco le ofrece el remedio, pero también el calor del abrazo. Para Francisco no era suficiente compartir el poco pan que tenía con aquel que carecía de todo, ni contentaba con abrir la puerta a la casa a aquel que llegaba, fuera amigo, enemigo, ladrón o salteador. Tenemos el ejemplo de las florecillas de los 3 ladrones, que no me entretengo a decirla por el tiempo. Pero no se contentaba solo con Francisco con suplir las necesidades que tuviese aquel que iba a por ello, sino que el hambriento recibiría de lo poco que tenían los hermanos. También estaba a gusto porque podía sentarse con alguien en la mesa. Sí, el pan era necesario, pero no se podía comer con los ojos llenos de lágrimas a causa de la soledad. Y esa soledad, sus hermanos, los frailes, la cubrían. Para Francisco, quien vivía la intemperie, necesitaba un poco de techo, pero también verse acogido en una casa que fuera la de todos, en la cual unos y otros se encontraran a gusto.
La caridad cristiana va más allá de los números, de los hitos, de los cheques que el mundo empresarial nos ha influido como objetivos a conseguir. Yo me acuerdo muchas veces, hay campañas de Cáritas que ponen una cruz en alguna parroquia y POSIT aquellas necesidades concretas. Que está bien, vas quitando los POSIT porque vas recaudando ese dinero. Pero después, ¿qué? Algunos POSIT, cubrir la luz del gas de ese mes, tal, perfecto. Pero al mes siguiente, ¿cuál es la causa de que no pueda esa familia pagar la luz y el gas? ¿El paro? ¿Por qué hay tanto paro? ¿O hay algún problema más que hay por detrás? Puede que haya alguna adicción, son ejemplos, al juego. Nosotros nos preocupamos de esas adicciones nuevas que se están dando. Ahora, por ejemplo, aquí en Albacete, en todos los barrios, hay una casa de juegos y apuestas. Cuanto más pobre el barrio, más casas. Pero es que hay todos los locales que están cerrando, luego lo compran y le ponen una casa de juego y apuestas. Bueno, ¿y por qué se permite tan...? Y hay un montón de gente con estas adicciones al juego. Es un ejemplo. ¿Qué viene después? Bueno, lo que quiero decir, no solo la caridad cristiana se preocupa de lo inmediato, sino nos tenemos que preocupar el por qué, el cómo, y ir a la raíz de las cuestiones. No solo dadores de dones, es más, entrar en comunión con ellos, adivinar una angustia escondida, escuchar una súplica muda, ver necesidades de quienes no saben expresarla o desconocen. Porque muchas veces los necesitados creen que necesitan una cosa y a lo mejor necesitan eso y más, y no lo saben. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, la mayor carencia es no sentirse querido, no sentirse amado. Mueren por un poco de amor. Un hambre de amor es un hambre de Dios. No es solo llevarlo a una posada, es cuidarlo y preocuparse el día de después, como bien hemos leído con el Evangelio del Buen Samaritano. Finalizo con la admonición 27 de Francisco, que dice: donde hay misericordia y discreción, allí no hay superfluidad ni endurecimiento. Es aplicar misericordia, no aplicar una acción para cumplir un mero trabajo, sin amor, desde un punto de vista en el cual somos los otros los salvadores de los otros, como ilusos con nuestras obras creamos que ya están saciados. Esto genera endurecimiento de corazón, que es el mayor impedimento para la caridad. Francisco habla de discreción, que vence lo superfluo. La discreción es el discernimiento, que el ruido muchas veces nos entorpece, la capacidad de distinguir las necesidades reales del prójimo. La misericordia, la compasión, el perdón, procedentes del corazón, necesitan ojos para reconocer las necesidades de los demás y comprender sus deficiencias. La admiración a Francisco sobre su vida y su compromiso social no ha de dejarnos estupefactos, pasmados. La verdadera admiración no paraliza y tiene que ser fuerza atrayente para nosotros para caminar en la verdad y seguir profundizando,
como piedras vivas dentro de la Iglesia, que lo que Dios quiere de nosotros en este tercer milenio.